Bienvenidos a Hogar TV, mi nombre es Edwin Espitia, soy contador público de profesión y me puedes encontrar en Instagram y en Facebook en El Roble SIB y Business Pro, también en la página web Business Pro Latam. El día de hoy el tema que te voy a tratar es finanzas personales. ¿Sí? ¿Cómo sabemos si tenemos una deuda buena o una deuda mala? ¿Sí? No todas las deudas que nosotros tenemos pueden ser deudas que no debamos adquirir. Entonces depende del punto de vista cómo tú estás realmente apalancándote a través de las entidades financieras, apalancándote a través de ese tercero que te brinda la liquidez para que tú puedas generar de esa deuda un beneficio para ti, o al revés, que simplemente sea algo que te permita a ti pues simplemente solamente generar gastos y no tengas ningún tipo de beneficio. Entonces hoy vamos a conocer algunos ejemplos y esos tips que tú necesitas desde tu hogar para que puedas aprender a manejar esas deudas que sí te van a beneficiar, pero también que tengas mucho cuidado con las deudas que realmente te van a generar un nivel de ¿qué? De pobreza en un futuro. Tenemos las deudas buenas. ¿Qué sería una deuda buena? ¿Sí? Es cuando tú te apalancas a través de un tercero, sea una entidad financiera, un familiar, ¿sí? Y obtienes ese crédito para que puedas obtener un crédito para montar, sea una idea de negocio, un proyecto que tú tengas, ¿sí? Comprar un activo que te permita generar a ti ingresos. Cuando tú tienes ese activo que te permite generar ingresos o ese negocio, pues prácticamente esa deuda puede ser cancelada por la ejecución del proyecto que estás colocando a trabajar con ese capital. Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque te está generando ingresos y esos ingresos te van a permitir a ti pagar la deuda y adicionalmente que te genere un ingreso adicional en tu hogar. Pero ¿qué puede ser una deuda mala? ¿Sí? Para ti, ¿qué puede llegar a ser una deuda mala? Es cuando utilizamos esos recursos de terceros, utilizamos, por ejemplo, una tarjeta de crédito y la utilizamos para pagar un viaje, ¿cierto? O la utilizamos para pagar alguno de los gastos personales que nosotros necesitamos. O cubrimos simplemente una deuda con la tarjeta. Eso no nos está permitiendo generar ningún tipo de ingreso adicional. Y ahí es donde nosotros comenzamos a entrar prácticamente en tapar un hueco con otro hueco, ¿sí? Utilizamos nuestra tarjeta de crédito y lo que estamos haciendo que es generando otro hueco financiero más. Ahí es cuando se convierte en una deuda mala. ¿Por qué? Porque estás adquiriendo un préstamo, pero no le estás generando ningún tipo de provecho. Solamente lo estás utilizando para pagar una deuda. ¿Eso qué te permite a ti? Pues prácticamente pagar intereses adicionales, generar una deuda adicional y cada vez verte más ahorcado financieramente. Las tarjetas de crédito no son nunca malas. Lo que sucede es que de pronto el manejo que nosotros le brindamos no es el adecuado. ¿Qué es lo importante? Para que tú lo tengas en cuenta en el momento que desees manejar una tarjeta de crédito. Porque hay personas que uno les pregunta y dicen, yo no quiero saber nada, absolutamente nada, de una tarjeta de crédito. Porque de pronto han tenido malas experiencias. Pero esas malas experiencias las han tenido ¿por qué? Porque en el manejo de sus finanzas personales no le dan un buen trato a la tarjeta. ¿Qué puede ser el manejo de la tarjeta de crédito? Cuando nosotros conocemos la fecha de corte de la tarjeta. Cuando nosotros conocemos la fecha de corte de la tarjeta, si tú gestionas compras, por ejemplo, a un mes, pues tienes un mes para poder trabajar ese dinero. Un ejemplo, tu corte sea día 23. Pues el 24 de cada mes haz las compras que tienes que hacer mensualmente y tienes prácticamente un mes para poder apalancarte de tu tarjeta. Y 2 días antes de ese corte genera el pago y estarías prácticamente trabajando un mes ese dinero y no estarías generando los intereses adicionales. ¿Cuál es el error común? Que utilizamos la tarjeta y la enviamos a 12 a 24 meses. Pues ¿eso qué quiere decir? Automáticamente, si no es un gasto que realmente sea una urgencia para tu familia, pues no lo hagas. ¿Por qué? Porque vas a pagar intereses de 24 meses. Apaláncala y utilízala para simplemente cosas que tú veas que vas a sacar provecho en el corto plazo, ¿sí?
Por ejemplo, adquiriste y compraste algunos productos que los vas a vender en menos de un mes. Pues utiliza prácticamente esta herramienta que nos brindan las entidades financieras y le damos el uso adecuado y se convierte en una herramienta para que tú puedas generar liquidez y un ingreso adicional en tu hogar, ¿sí? Lo mismo los créditos que comenzamos a tener con las entidades financieras. Si vas a solicitar un crédito, trata de que ese crédito sea para crear algún activo, ¿sí? Siempre que tú vayas a tener un crédito, crea un activo o ese ingreso adicional para que tú lo puedas pagar. ¿Cuál es el error común? Si la mayoría que estamos dentro del ámbito como empleados recibimos una liquidez de nómina, sí sabemos que tenemos una capacidad de endeudamiento dentro de la nómina que nosotros recibimos en nuestra compañía y nos pueden hacer descuentos directamente como empleados por nómina. Pero ¿qué sucede? Que si nosotros adquirimos esas tarjetas, esos créditos y los pagamos prácticamente con nuestro salario, pues estamos disminuyendo nuestra capacidad de pago. Pero si tú comienzas a crear activos y liberas tu sueldo, estás generando dos ingresos adicionales que te van a permitir a ti poder construir y diversificar en otros ingresos que te permitan a ti poder el salto y llevar esos ahorros que estás haciendo, esas utilidades o esas ganancias que estás teniendo en diversificar y poder abrir otras opciones de inversión que van a permitir que tú logres tener de pronto ese estilo de vida diferente, esa libertad financiera que estás buscando. ¿Para qué? Para que a través de los diferentes ingresos que tú logres generar, puedas equilibrar tus finanzas, que es lo más importante, que es lo mínimo que de pronto tú puedes hacer basándote en hábitos que realmente tomes frente al tema del ahorro y frente al tema de generar ingresos adicionales, es que puedas lograr tener 2, 3, hasta 5 fuentes de ingreso. Si te lo propones en un año, tú lo puedes lograr tener, ¿sí? Y una fuente de ingreso no quiere decir que estés generando dinero, puedes estar generando el 20, el 10%. Si tú generas el 10% del valor de tu salario, en un año estarías generando el mismo salario, solo con el 10% de esas 10 fuentes de ingreso o el 20% de esas 5 fuentes de ingreso. Y te van a permitir a ti poder apalancarte y en el momento que ya decidas, ¿sí?, poder adquirir una deuda, por ejemplo, como eso, la deuda de una casa, de un carro, pues vas a tener fuentes de ingreso de donde poderlas pagar. Porque el común es, nosotros adquirimos nuestros créditos de vivienda que son por 20 años y los duramos pagando con nuestro salario. Y nunca creamos una fuente de ingreso adicional que sea la que nos brinde durante ese tiempo esa tranquilidad para poder pagar esa deuda que hemos adquirido con un tercero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Que tú puedas comenzar a mirar dentro de los ahorros que empieces a generar, dentro del apalancamiento de un tercero que puedas tener, de acuerdo si es una entidad financiera, una cooperativa o un familiar, que comiences a generar inversiones, que puedas empezar a abrirte al mundo de las inversiones. Lo importante es que tú cuentes con la asesoría de profesionales para que te indiquen dónde y cómo tú puedes arrancar esa inversión que necesitas, ese negocio que necesitas, y con eso cuentas con todo nuestro apoyo para que nosotros te brindemos la mejor asesoría y tú puedas iniciar con pie derecho esa diversificación financiera que quieres para tu hogar. Por eso cuenta con nosotros, cuentas con Business Pro, con El Roble SIB, para que tú logres con estos tips empezar a generar los ingresos adicionales que estás buscando en tu hogar. Encuéntranos a nosotros en Facebook, en Instagram, como Business Pro, como Robles SIB y Business Pro Latam en nuestra página web para mayores tips y te puedas enterar de las inversiones que nosotros estamos pudiendo brindar como asesoría a muchas personas que están buscando este ingreso adicional.